aquí. There you go. Para que las personas que nos miran, que ahora sabemos que son algunos más que los que están en la chacra. Esto empezó de filmar los videos para la gente que queremos tanto, que está allí en el Valle de Armonía, en Montevideo, y se ha sumado otra gente que comparte con nosotros la palabra de Dios. En este estudio que estamos haciendo de la vida de Jesús, y ahora estas semanas que hemos empezado el encuentro de Jesús con los o el Gadareno, la semana pasada estábamos hablando sobre Dios y el mal y la permisión de Dios sobre el enemigo y la libertad que el enemigo tiene y hasta dónde llega esa libertad. Y veíamos que así como la justicia de Dios no podía eliminar el mal, porque eliminar el mal sería eliminar la elección. El mal no es otra cosa que no la ausencia, sino, bueno, sí, la ausencia de Dios también, pero más que la ausencia de Dios, el mal es la negación de Dios o la rebelión contra Dios, o la decisión de los seres libres, morales, de ir en contra de lo que Dios dijo. Entonces Dios es el creador de todas las cosas, aun de las cosas que sabía que iban a producir mal, pero su justicia perfecta y su carácter perfecto, Dios no va a comprometer su justicia por saber que eso va a redundar en contra de él. Pero la misma justicia hace que el mal que se decide o que opera no tenga toda la libertad que pretende o que quisiera tener, porque también existen aquellos que han optado por el Señor, y también existe en el Dios Todopoderoso las restricciones del mal, porque su justicia le obliga también a honrar su creación y aquello que en definitiva es obra del Señor. ¿A qué me refiero con esto? A que no puede el diablo hacer lo que se le antoja simplemente porque el hombre decidió el pecado. Es cierto, el hombre decidió el pecado, pero también ha habido hombres que han honrado al Señor, que han obedecido su palabra, y por causa de eso la justicia de Dios también le pone restricciones al mal. Y además, porque en cada individuo tiene que haber la libertad de elegir, tiene que haber la opción, pero no puede haber la coacción, o sea, que no tenga alternativas. Entonces Dios, y lo veíamos en el diálogo entre Satanás y Dios, y en esta obligación o obligatoriedad que tiene Satanás de someterse a los límites que Dios le establece. Y en eso que hablábamos con detalle la semana pasada, con detalle no, porque esto, como digo, merece que nos sentemos 10 horas y estudiemos los libros de las Escrituras y un montón de libros alternativos. Yo, por supuesto que no pretendo darles toda la doctrina sobre Dios y el mal en una charla de 20 minutos, pero sí darles la idea de por qué estos episodios suceden, de por qué el mal es contenido, pero al mismo tiempo por qué el mal es permitido. Las dos cosas son parte de la justicia de Dios. Y debe ser así. La gran maravilla del encuentro entre Jesús y el Gadareno no está solo en el encuentro directo con los demonios, sino en el encuentro de Jesús con la persona, y eso también quiero que nos enfoquemos en esto. Pero antes de entrar en el encuentro de Jesús con el Gadareno, había dos grandes preguntas que producen dos temas importantes, o dos grandes verdades que precisamos entender. La primera es la verdad sobre las restricciones y sobre la obligatoriedad del mal de someterse a Dios en el acto o en la producción del mal que tiene el reino de las tinieblas, que esto no es un abandono de Dios sobre el mundo y que sea lo que sea. Si nosotros seguimos echándole la culpa a Dios por los males que existen, imagínense si Dios se hubiera realmente apartado de nosotros, si no le hubiera puesto límites al mal. No quedaríamos ninguno de nosotros.
De hecho, cuando Dios le dé más libertad al mal en los tiempos finales, Jesús dijo que no quedaría ni aún los que Dios escogió. Hasta eso se perdería. Miren, y eso es una declaración que se dice fácil, pero que tiene una profundidad y una connotación de soberanía. Y parece una contradicción. Y parece, de hecho a primera vista es una contradicción, pero en realidad es la manera de Jesús de mostrarnos al punto que llegaría el mal, o que aún va a llegar el mal, cuando la permisividad de Dios o cuando el derecho del mal sobre la creación aumente por el mal. Y una de las verdades que nos arroja este pasaje de Mateo 8 es que el mal genera mal. Y aquí hay muchísimas cosas para decir. Yo tengo miedo a veces de meterme demasiado en cosas, pero que necesitan ser dichas. Y es que el mal no se vence con el mal. El mal produce mal. Y saliendo aquí de Job, y insisto, todavía tenemos preguntas de esto, y a mí me gustaría, de vez en cuando hay un tema que ustedes dicen, che, pero podríamos hablar más de eso, de repente podemos quedarnos en eso. Nosotros no tenemos que cumplir una agenda, ¿verdad? Gracias a Dios, no estoy siguiendo el librito de nadie, ¿verdad? El único librito que estoy siguiendo es el de Dios, que es las Escrituras. Pero, manteniéndonos en este tema y volviendo a Mateo capítulo 8, que no hemos salido nunca de él, ¿no? Estamos a partir del versículo 28, donde están los endemoniados gadarenos. Yo quiero, en este sentido, reafirmar que el grado de libertad o de autoridad que el mal tiene está directamente ligado a la libertad del individuo moral de permitir ese mal. O sea, la permisividad de Dios no es arbitraria, está basada en su justicia, recuerden eso. Una justicia perfecta, una justicia que encontró el camino irremediable de la crucifixión y que no se apartó de ella, aun cuando el Dios Todopoderoso tenía todo el derecho de evitarla y hacer un decreto de salvación. La cruz de Cristo es la expresión máxima en la historia y en la creación de que Dios siempre va a honrar su justicia. Por eso Dios no hizo un decreto de salvación, sino que Dios da un Salvador que en su cuerpo y en su vida y en su sacrificio castiga el pecado que debe ser castigado. Ningún pecado quedará sin castigo. Pero no me refiero solo al juicio final donde el pecador será juzgado. El pecado ya fue juzgado en Cristo. Lo que va a ser juzgado en el juicio final es el pecador. El hombre que deliberadamente se mantiene en el pecado. ¿Entienden la diferencia? El pecado, la gente no va a ser castigada en el día del juicio final. Porque tú mentiste, robaste y ahora te voy a... No es porque tú hiciste esto. Obviamente que el grado de maldad es el grado de la ira de Dios, pero el pecado como tal fue castigado. Lo que va a ser castigado en el juicio final es que tú te apartaste de Dios deliberadamente y decidiste vivir lo malo. Porque ustedes no hicieron lo que yo les pedí, no aceptaron. Y yo creo que el mayor castigo del juicio final es el rechazo de Jesús. O sea, rechazar la gracia es el peor castigo que un hombre puede recibir. Cuando los demonios, o el demonio que dirige la batuta acá, dice, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Ahí está encerrada, o en esa pregunta está encerrada esta permisividad o esta legislación. O sea, nosotros sí podemos estar acá. Nosotros tenemos derecho de estar acá. Nosotros no estamos aquí porque esto no es un grupo de santos. Y tanto que piden ser echados a un hato de cerdo, como diciéndole, eso es lo que esta gente es. Pastores de cerdos. Y le dieron autoridad para estar ahí. Exactamente, y ahí vamos a llegar en un minuto. Y después viene la otra parte que ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y quiero hacer un link con lo que Lucas dice aquí. Miren lo que le dice, te ruego que no me atormentes, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo? Aquí está hablando en primera persona porque para Lucas habíamos hablado de la adoración, de la rendición, de la obligatoriedad. Satanás no se presenta delante de Dios para tentar a Job porque
tengo una reunión con Dios, vamos a discutir unos temas, ya le voy a presentar el tema. Hay una obligatoriedad de rendición. El Altísimo siempre será adorado por la criatura. Entonces, vemos aquí, y en el versículo 31, hay en el diálogo de Jesús con el demonio que no aparece en Mateo, Jesús le pregunta su nombre, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí hay un acto deliberado, soberano de Dios, porque Jesús mantiene un diálogo con el demonio, no porque Jesús quiere información, sino porque Jesús está regalándole a su platea la realidad. Esto es lo que el hombre se convierte, esta es la obra de Satanás. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y aquí quiero tomarme 10 minutos o 5 minutos, voy a tratar de hacerlo hasta más corto del tiempo, porque creo que es importante que nosotros entendamos esto y entender qué es lo que los demonios están pidiendo. Y entender una cosa que está muy mezclada con el aspecto tradicional, místico, mitológico, mejor dicho, no místico, mitológico, de la historia de Satanás. La mitología satánica o del diablo nos ha hecho creer en una suerte de lugar donde a Satanás se lo permite vivir, donde Satanás reina, donde Satanás decide, donde se reúne con los demonios, donde él está a placer ahí, o sea, hay tormento, pero él se siente, no, acá hay llamas que aparentemente, y lo hemos visto en las películas y en los teatros, las llamas se levantan y el diablo y hace así, y manda las llamas a aparecer, y él es el señor del infierno. Satanás no es señor del infierno, el señor del infierno es nuestro Señor. Él no es señor de nada. Exactamente. Definitivamente. Entonces yo necesito hacer un alto aquí para que nosotros entendamos que el infierno no es un lugar de reino para Satanás. El infierno es un lugar de castigo para Satanás, como es un lugar de castigo para aquellos que decidan seguir a Satanás. Los demonios en el infierno no están con tridentes pinchando a la gente y sonriendo entre las llamas. Los demonios en el infierno están sufriendo como los condenados. Y más allá de la teología de qué es lo que se va a abrir en el juicio final entre el lago de fuego y el infierno, y de lo que es ahora el poder del Hades y lo que será en el juicio final, en el que no voy a entrar ahora porque ahí sí nos iríamos hasta las 2 de la tarde, de las diferentes teorías, y lo podemos tocar en algún momento con más tiempo, quizás en un mate, con un café y una buena charla tranquila, pero lo que sí sabemos... Sí, eso es lo lindo de las Escrituras. Yo, si algo quiero sembrar en el corazón de la gente, es hambre por las Escrituras. Yo he aprendido a amar la ley de Dios desde niño, aún antes de que yo era cristiano. La Biblia me encantaba, me parecía, aparte me daba un poquito de miedo después que la entendí y me llenó el corazón. Pero yo no era cristiano y sabía pasajes enteros de la Biblia de memoria. El amor por la palabra es fundamental y el entendimiento de las Escrituras que nos dan firmeza. Y quiero hacer hincapié en que los demonios saben que hay un juicio final determinado, luchan contra eso, pero saben que no tienen escapatoria. Los demonios saben que Dios tiene autoridad en términos de poder, y esto es lo que yo quiero dejar bien claro. No hay una lucha de Satanás y Dios de poder, no existe tal lucha. Satanás fue expulsado y sometido con la misma palabra con la que Dios creó todas las cosas. Satanás fue expulsado del infierno. Yo sé que nosotros la tradición y la idea que tenemos es que Dios pelea todo. Si los ángeles y los demonios luchan en el tiempo real, como algunos libros y novelas nos han dicho, bueno, la Biblia habla de que hubo una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Es la única, digamos, o una de las, no la única, hay otras referencias que pudiéramos tomar para ese lado, pero esa es una muy contundente, ¿verdad? En la que la palabra de Dios nos enseña, si mal no recuerdo, es en el libro de Judas, cuando Judas, en el Nuevo Testamento, habla de la gente que se mete con las potestades superiores diciendo, nosotros no sabemos, Judas está diciendo en otras palabras, maldecimos al diablo, agarramos, decimos cualquier cosa, lo atamos, lo subimos, y ni el arcángel Miguel, que es un general de Dios, se animó a proferir palabra de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mostrando que sí hay un poder innato con relación al hombre.
con relación al hombre de Satanás. Claro que hay. Los demonios tienen tanto poder, aquí está. Usted, por más que yo lo ate con grillos, porque usted es un loco, lo ata con grillos y sigue atado con grillos si es loco. No voy a entrar en todas las apologías que don José nos ha enseñado sobre cómo diferenciar un loco de un no loco. Muy eficaces, por cierto, pero para una reunión con café también. Exacto, en un parque. Pero un hombre que puede romper cadenas, como si fuera una cuerdita de piolín, es un hombre que está ostentando de una fuerza que no posee. Los demonios y Satanás tienen mucho poder sobre el hombre en términos de capacidad innata. Entiéndase, capacidad innata, o sea, del individuo natural. El hombre es una... De hecho, para mí uno de los grandes problemas de Satanás es que este montón de barro tenga más poder que él. Él no lo puede aceptar. Porque si es verdad que los pasajes de Ezequiel 28 y Isaías 14 se refieren a los atributos de Lucifer, como la mayoría de los estudiosos de las Escrituras estamos de acuerdo, bueno, yo no soy uno de los estudiosos, pero estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que realmente habla del carácter y la naturaleza en la creación y en el esplendor del enemigo en cuanto a su creación, es obvio que la creación del hombre carece completamente de los elementos que el establecimiento de Lucifer. Inclusive, si mal no recuerdo, es Ezequiel 28 que habla hasta de un Edén. En un huerto de Dios te paseaste, ¿verdad? Era un Edén diferente porque no era parecía más de piedras que de plantas. A donde quiero llegar con todo esto, sin querer confundirlos, y ya terminé cerrando, es que es importante entender que sí, en relación al hombre, Satanás tiene un poder especial. Pero no comparemos a Satanás con atributos que no tiene. Satanás no pelea contra Dios, no hay una lucha, no hay un tira y afloje de poder. Lo que Satanás trata y va a seguir tratando y va a llegar es un fiscal. Satanás lo que hace es tomar los derechos que el hombre le da, va delante de Dios y pide autorización para hacer el mal. Y tiene que honrar en ese tribunal la justicia del juez. Y bendito sea Dios. Hasta el diablo al final tiene que honrar la justicia del juez. Porque no puede pasar del límite de la justicia de Dios. Y eso tiene que llenarnos de alabanza, de gratitud, de adoración. El Dios que servimos es incomparable. Es majestuoso, es poderoso. Satanás no tiene ninguno de los atributos de Dios. No es omnisciente, no es omnipresente, no es eterno en términos de existencia absoluta. Dios ha compartido su eternidad en términos de futuro, pero no en términos de pasado. La eternidad de Dios es absoluta, no tiene principio, no tiene tiempo. Satanás fue creado, tiene un origen. ¿Sí me explico? Entonces yo quería mostrarles, esto es el demonio, legiones, poderoso, rompiendo grillos. Se acercan al carpintero de Nazaret, pero el carpintero de Nazaret es Dios, hecho hombre. Ahí no es de romperse rojo, ni de arañarle, ni guau, 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 ni de decir legión, vete. Eso no existe, eso es circo. Yo le pego con el martillo. Exacto. Exacto, el carpintero dijo, toma, te voy a clavar grabátelo, se lo llevó acá clavado. Yo soy Dios. Lo único que pueden hacer frente a Dios es rogar para seguir trabajando. That's it. Entonces cuando tú decís el diablo, si el diablo te lo robó es porque tiene un derecho. Exactamente, porque en el tribunal él presentó un caso contra ti que tenía procedimiento, que tenía argumento. Quítale el argumento al diablo y tú le quitas el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quería simplemente hoy, ya termino con esto, desmitificar. Y no crean que Satanás tiene un infierno donde Dios manda en el cielo y Dios manda en el infierno. Y esto lo voy a decir para honra y gloria. Dios manda en el cielo, en el infierno, en lo alto y en lo profundo. Él y solo Él es Dios. Amén. Amén. ¿Podemos orar? Señor, esta mañana te damos la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdanos a no caer en el error de ser cazafantasmas espirituales y atribuirle nosotros en nuestras pinturas, historias y novelas un poder a Satanás que él no tiene. A ser humildes con relación a ti, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque nuestro Dios, que es un Dios de paz,
aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Nosotros seremos testigos el día en que tú dirás al diablo y sus ángeles, al fuego eterno preparado para vosotros. Santo eres, Señor. El gran problema y la gran tragedia de la humanidad, que muchos seguirán e irán a un lugar que fue planeado para atormentar al enemigo, pero que ellos prefirieron seguirlo a él. Ayúdanos a nosotros a anunciar al Dios Todopoderoso, el Evangelio de la paz, al Cristo, al Mesías que vino, al Dios hecho hombre que en la cruz pagó el precio para que nosotros podamos vivir para siempre como amigos de Dios, como hijos en la mesa, como familia en la casa del Padre. Te bendecimos y ayúdanos a no vivir pensando, ni comparando, ni creyendo en esa mitología de que hay una pelea y hoy ganó Satanás, mañana gana Dios. Tú eres el Todopoderoso. ¿Quién podrá sostenerse contra ti? Señor Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. A ti sea la honra y la gloria. Esta ha sido una mañana gloriosa, Señor. Sea que la hayamos sentido o no. Bendito seas. Amén. Amén. Amén, amén y amén.